Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo el clásico de los clásicos porque no hay más clásico que esto, que es la Odisea de Homero, que es un poema épico griego de más de 12.000 versos y con un total de 24 cantos que oficialmente está atribuido a Homero en el siglo 8 antes de Cristo. Y eso quiere decir que tiene casi 3.000 años. Hay dudas de que realmente Homero sea su autor o de que ni siquiera existiese, ya que tanto la Odisea como la Ilíada, en realidad, todo parece indicar que son poemas que se transmitían de forma oral y que por lo tanto es más un esfuerzo conjunto de todos los rapsodos y aedas que durante muchísimos siglos recitaron la Odisea y la Ilíada, y que fue en un momento posterior, en el siglo 8 a.C., que a alguien se le ocurrió hacer un todo coherente de todo esto y escribirlo precisamente pues para que perdurase durante el tiempo, y que quizás esa persona que hizo esto, tanto con la Odisea como con la Ilíada, a lo mejor era Homero o era otro señor y los griegos pues decidieron que se iba a llamar Homero. Existen varias versiones de la Odisea que podéis encontrar actualmente, pero principalmente los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, la Odisea en verso, que es la versión original, ya que evidentemente si es un poema épico pues está en verso, en lo que se denomina los hexámetros dactílicos en griego. Pero estas versiones en verso pues son más densas, más pesadas, porque son 12.000 versos, hay epítetos que se repiten una y otra vez, que se puede hacer un poco pesado, y hay las traducciones que traducen palabra por palabra desde el griego, y luego las versiones que lo que buscan es mantener la entonación de los hexámetros dactílicos. Y por otro lado hay las versiones en prosa, por lo que son muchísimo más ligeras, porque no tienen todas estas repeticiones y son mucho más digeribles. Sigue siendo largas, sí, lo adaptan todo porque es un poema muy largo, pero que es muchísimo más fácil de digerir. Hay formatos también más arcaicos y más aproximados a nuestra actualidad, y también evidentemente hay versiones reducidas que solamente pues salen las cosas más importantes. Personalmente, mi versión de la Odisea, aparte de ser en catalán, como veis, es una traducción de Carles Riba de 1948, que en su momento, en 1919, ya había hecho otra versión, pero su versión de entonces era traducida palabra por palabra, y en este caso lo que intenta es mantener esta musicalidad original de los hexámetros dactílicos. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo cómo está traducido, es muy bonito, pero hay que leerlo con calma. Yo me lo leí demasiado seguido porque me lo leí relativamente en pocos días para poder hacer mi examen de griego, y leía como 4 horas al día por la mañana, y para que os hagáis una idea, o sea, en estas 4 horas al día leía poco más de 60 páginas porque es muy muy denso. ¿Y qué pasa? Que lo terminas aburriendo. Si elegís por la versión en verso, tomáoslo con calma. Si elegís la opción en prosa, pues supongo que será muchísimo más ligero y os lo podéis leer como cualquier otro libro. Pero yo os lo dejo a vuestra elección, pero avisados estáis de las dificultades de cada una. En la descripción y en el mensaje anclado os dejaré varias versiones en castellano sobre las traducciones que a mí me han recomendado en la universidad para que las tengáis también. Y si queréis el enlace de la traducción en catalán, pues decídmelo, porque eso solamente es para quienes seáis de Cataluña o habléis el catalán. A nivel narrativo, esta obra ya sorprende porque, a pesar de tener casi 3.000 años, pues su narración no es lineal, sino que la obra empieza con Ulises ya prácticamente al final de su odisea de 20 años, o sea, solamente queda como un año y medio, y en la segunda parte de las 3 partes en las que está dividido es cuando recuerda todos los años anteriores desde que salió de la guerra de Troya. Esto parece una tontería, pero la construcción mediante flashbacks es algo que ahora lo tenemos muy asimilado porque prácticamente no hay ningún libro que no tenga un flashback, pero en esa época era algo que seguramente incluso al principio costaba de entender. Esta estructura es evidente que ha influenciado a toda la literatura posterior, porque incluso en los libros que son completamente lineales seguramente hay algún pensamiento o algún tipo de flashback en alguno de los personajes que hable de alguna cosa que le ha pasado en el pasado, porque es muy difícil realmente que un libro sea solamente lineal, porque es difícil mantener el suspense y construir los personajes a partir de la actualidad de los hechos que está narrando. Pero además es también indiscutible la influencia cultural que ha tenido la Odisea y también la Ilíada, por supuesto, en el mundo occidental, seguramente también en otras culturas, pero en el mundo occidental es evidente, no solo por las múltiples versiones que existen de adaptaciones de la Odisea, que pretenden ser más o menos fieles, tanto
en la literatura, como en los cómics, como en las películas, series, sino que también es de donde derivan palabras muy importantes, porque, por ejemplo, la palabra Odisea proviene del nombre de Odiseo, de Ulises, y tiene la connotación que tiene precisamente por lo que ocurre en este libro. Asimismo, de esta obra han derivado otras muy importantes, ya sea porque se inspiran o rinden tributo a ella, como sucede por ejemplo con el Ulises de James Joyce, uno de los libros más difíciles de leer, y sus pasajes también son inmensamente conocidos y forman parte de la cultura popular, una parte intrínseca que nadie puede discutir, como es por ejemplo el pasaje del Cíclope, de las sirenas, cuando Ulises se ata al mástil para que no pueda ir hacia allí, la prueba de las hachas y la flecha de los pretendientes, que no sé por qué. A mí es una escena que de la película que se me ha quedado grabada en la mente desde pequeña. La ninfa Calipso o la hechicera Circe, que un libro muy famoso de la actualidad es la novela de Circe, por lo que todo esto ha influido muchísimo en nuestra cultura, lo sepamos o no. En cuanto a la construcción de personajes, pues claro, hay que tener en cuenta que es un poema de casi 3000 años, que seguramente su origen es muchísimo más allá de estos 3000 años, por lo que los personajes responden a los estereotipos de ese momento y además no tienen demasiada profundidad, porque la profundidad psicológica es algo que se ha dado de forma más o menos reciente. Evidentemente, debido a esto, el tratamiento de las mujeres pues es pésimo y la imagen que se da pues deja muchísimo que desear. Y esto no os lo toméis como una crítica del libro, sino que es la realidad y punto, porque en el entorno cultural del momento las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, eran solamente un poquito mejor que los esclavos y algunas veces ni siquiera eso, porque no tenían derecho a ser ciudadanos, o sea, y estaban totalmente sometidas a lo que dijesen sus maridos. E incluso los personajes femeninos que son absolutamente fieles, como es el caso de Penélope, no dejan de recibir malas palabras y prejuicios, especialmente de Ulises, que no tiene que tener ninguna queja de Penélope. Es increíble todo lo que dice y solamente por eso Ulises ya se podría haber quedado perdido. A pesar de ello, y eso creo que destaca muchísimo, es que hay personajes femeninos que son muy poderosos y fuertes y sabios, como sucede por ejemplo con Atenea o incluso con la hechicera Circe. Y en cuanto a los personajes masculinos, pues tampoco es que queden demasiado bien. Bueno, imagino que para la época sí que eran el prototipo de la masculinidad, pero para nosotros actualmente son personajes que, incluso los que se describen como los mejores del mundo, como sucede con Ulises, son personajes soberbios, cuyos castigos y penalidades son fruto de sus propias acciones y malas decisiones, y que normalmente estas acciones son egoístas o son un pecado, como os digo, de soberbia, que es clarísimo, y de hacer las cosas sin pensar demasiado, de dejarse llevar por la violencia y por la irracionalidad, aunque siendo personajes racionales, no estoy diciendo que Ulises sea un psicópata, que conste, sino que es producto de su época. Y aunque se muestre como un gran héroe, las mayores cualidades de Ulises, para mí, en este poema, no es que sea inteligente y magnánimo, como se dice una y otra vez, sino que es muy buen guerrero, y eso no se lo puede discutir nadie, y además sabe engañar a quien haga falta sin ningún tipo de pudor o de escrúpulos, y de hecho, o sea, no se cansa de poner a prueba a varios personajes una y otra vez para examinar su lealtad, incluso a su hijo, a su mujer, a sus esclavos, a todo el mundo que se le eche por delante. Y sinceramente, yo cuando he terminado el libro, he terminado de Ulises hasta aquí. O sea, me parece muy tonto. O sea, es un personaje que siempre me había gustado mucho por la imagen que se veía en las películas, pero que una vez he leído la obra original y la he querido leer en verso precisamente para leer la traducción y tener la imagen más aproximada posible de Ulises, porque es un personaje, como os digo, que siempre me había llamado la atención y no quiero saber nada más que él. Ya no me cae bien este señor. De hecho, Ulises mata con excesiva facilidad. Es más, o sea, cuando llega finalmente a Ítaca, mata a todos los esclavos que considera que no le han sido leales. Recordemos que ha estado fuera 20 años y que todo el mundo se creía que estaba muerto. Mata también a todos los pretendientes de su mujer, que, bueno, o sea, son príncipes de allí de Ítaca. O sea, que eso tiene que tener consecuencias. Y espera que allí donde va, pues le regalen comida, le regalen riquezas y lo traten como un rey sin haber hecho nada para ellos que lo merezca. Además, la mayoría de los actos épicos y recordados, pues en realidad son cosas que hace gracias a la ayuda de los dioses, especialmente de Atenea, que es quien siempre está a su lado. En cambio, las penalidades que le suceden son consecuencia directa de sus malas decisiones o bien de no seguir los consejos de quien sabe más que él. Y bueno, aunque deberíais saber de qué trata la Odisea, la sinopsis es que básicamente narra la vuelta de Ulises o Odiseo, depende de la traducción, que en total habrá estado fuera 20 años de Ítaca, los primeros 10 años en la guerra de Troya, porque es una guerra muy larga y él cuando
llega la guerra, pues ya está empezada, y los 10 años posteriores desde el fin de la guerra hasta que consigue volver a casa. Y son precisamente estos últimos 10 años desde el fin de la guerra los que se narran en la Odisea. Ahora bien, más de 8 se explican como flashbacks, porque realmente en el libro transcurre apenas un año, año y pico. No se habla de cifras exactas, pero teniendo en cuenta que 7 años está secuestrado por Calipso y 1 está secuestrado por Circe, el resto tiene que pasar en los 2 años, por lo que seguramente ni llega a un año. La obra se estructura también en 3 grandes partes. La primera es la telemaquia, la segunda es el regreso de Ulises o las aventuras de Ulises, depende de la traducción, y la tercera es la venganza de Ulises. La primera parte, la telemaquia, va del primer al cuarto canto y se describe la situación en la que se encuentra Ítaca. Aquí no aparece Ulises, sino que lo vemos básicamente desde el punto de vista de Telémaco o de Atenea y de cómo la ausencia del rey durante estos casi 20 años han dejado a la mujer Penélope y a su hijo Telémaco, que cuando se fue Ulises era un bebé, asolados por los pretendientes que quieren casarse con Penélope, que son más de 100 príncipes itaquenses que los tienen allí cada día minvando las riquezas que tiene su casa. Y llevan allí como mínimo 3 o 4 años y no tienen intención de irse hasta que Penélope escoja a uno de ellos. La segunda parte, el regreso de Ulises, es del canto quinto al 12, es la segunda parte más larga, y cuenta cómo Ulises consigue finalmente salir de la cueva de la ninfa Calipso, aunque no por sus propias facultades, y consigue llegar al país de los feacios, donde narra a su rey todas las aventuras que le han acontecido desde que terminó la guerra de Troya y cómo ha perdido su tripulación y ha estado 7 años retenido por Calipso. Eso sí, viviendo como un rey y acostándose cada día con ella. No os penséis que estaba allí en una celda llorando por las noches, no. O sea, a ti te dice, uy, cómo echo de menos Ítaca, cómo echo de menos mi mujer y cómo echo de menos mi hijo, pero cada noche pues está haciendo sus cositas con Calipso. Y finalmente la tercera parte, que es la más larga, aunque no entiendo por qué, porque en realidad no suceden tantas cosas, es la venganza de Ulises. Y van del canto 13 al canto 24 y explica cómo Ulises llega a la isla de Ítaca disfrazado de vagabundo gracias a los poderes de Atenea y es reconocido únicamente por su hijo y algunos de sus esclavos, los que él escoge y que considera leales, y estos le ayudarán en su venganza, en la que matará pues a todos los pretendientes y a muchísimos esclavos, y esto parece pues el final de una película de Tarantino con la gente que muere y a grandes cantidades y con muchísima sangre. La obra empieza con Atenea, que pide clemencia a su padre Zeus para que Ulises consiga volver a su hogar, porque considera que ya ha estado fuera lo suficiente y que ha sido suficientemente castigado por Poseidón, y que Ulises, que siempre les ha sido fiel y ha hecho un montón de sacrificios a los dioses, se merece llegar a su casa. Zeus finalmente acepta y Atenea se dirige a Ítaca disfrazada de Mentes, el rey de los Zafios, para convencer a Telémaco de que deje la isla para buscar noticias de su padre y confirmar si está vivo o muerto. En la isla todo el mundo está convencido de que Ulises ha muerto porque todos los grandes guerreros ya han vuelto de la guerra de Troya a sus casas desde hace muchísimo tiempo, por lo que en los últimos 3 años han acudido, como os he dicho, más de 100 pretendientes diariamente a la casa de Ulises para casarse con Penélope. Penélope durante casi 3 años pues les ha estado dando largas y diciéndoles que no puede elegir a ningún pretendiente hasta que termine de hilar las mortajas del padre de Ulises, y lo que hacía era por las noches deshacer todo lo que había avanzado en el telar y luego volver a empezar hasta que es descubierto por los pretendientes. Y en el momento que empieza el poema, pues ya ha llegado a este punto en que ha sido descubierta y la están presionando aún más. Telémaco lo que hace es convocar una asamblea en el ágora de la ciudad para intentar expulsar a los pretendientes de su casa, diciendo que se están comiendo su comida y están destruyendo su casa, pero no lo consigue, por lo que decide irse a la mar como le había propuesto Atenea. Los pretendientes, aprovechando que Telémaco se va, pues deciden tenderle una trampa para que cuando vuelva matarlo, y así que no exista heredero de Ulises, y Penélope pues sea también la heredera de toda la hacienda de Ulises, y así también sea más fácil conseguirla porque no tendrá a su hijo protegiéndola. Telémaco en primer lugar pues va a Pilos, donde habla con el sabio rey Néstor, que le explica cómo todos los héroes regresaron después de la guerra y que en principio no sucedió ninguna marea ni nada que hubiese podido hacer naufragar los barcos en los que viajaban los itaquenses, y le dice que vaya a Esparta a visitar a Menelao, que él seguramente tendrá más información porque tuvo una vuelta así un poco más tortuosa. Y lo manda allí junto a uno de sus hijos, y allí Menelao y Helena, ya sabéis, la que
dicen que ocasionó la guerra de Troya, les dice que por lo que ha escuchado su padre está retenido con la ninfa Calipso. Mientras tanto, Zeus por su lado manda a Hermes como mensajero a ordenar a Calipso de que libere a Ulises, por lo que os digo que Ulises en realidad no hace nada. Calipso le ofrece una última vez a Ulises quedarse a cambio de la inmortalidad, pero él prefiere volver a Ítaca. Para llegar a Ítaca, pues se construye una balsa y bueno, están navegando ahí muy bien hasta que Poseidón pues le lanza un rayo y naufraga, pero por suerte consigue llegar a las costas de la isla de los Feacios. En la isla de los Feacios es encontrado en los márgenes del río por Nausica, la hija del rey de los Feacios, que inspirada por Atenea había ido allí a lavar su ropa, pero precisamente para que pudiese encontrar a Ulises. Una vez en la corte y después de que Ulises haya engañado a todo el mundo sobre quién es, como os digo, o sea, engaña a todo el mundo sobre quién es, una vez es descubierta su identidad, le explica al rey, mientras están preparando el barco para poder devolverlo a Ítaca y después de haberle dado un porrón de riquezas, que yo no entiendo cómo los reyes tienen tantas riquezas como para poder hacer a alguien rico y mantenerse a ellos ricos aún. Pero bueno, la cosa es que mientras están haciendo los preparativos, Ulises le explica al rey todo lo que le ha sucedido desde que salió de Troya y cómo perdió a toda su tripulación y ha terminado estos últimos 7 años con Calipso. Tengo que decir que al final de esta segunda parte, directamente cuando salga de la isla de los Feacios, pues ya sí que llegará a Ítaca sin que le pase nada. Ulises explica cómo después de la guerra, pues para que veáis, o sea, que de bueno no tiene nada, destruyeron, porque sí, la ciudad de Ismaro, mataron a todo el mundo y luego, bueno, pues tuvieron un par de aventuras y finalmente llegaron a la isla de los Cíclopes y cuando llegaron allí, pues mataron a las reses que claramente, o sea, no eran reses salvajes, sino que eran de los Cíclopes y no contentos con eso, se dirigieron a la cueva de Polifemo, el único cíclope que vivía aislado, pues para robarle cosas, básicamente. Ellos decían que, bueno, que mientras estaban dirigiendo allí, pues que las leyes de la hospitalidad, pues que les permitían coger todas estas cosas, pero evidentemente, aparte de que el cíclope no era una buena persona, cuando los descubre allí robándole cosas, los encierra dentro de la cueva y encima, pues como él tampoco tiene escrúpulos, cada día se come a 2 o 3 de los tripulantes de Ulises. Ulises pues idea una forma de escapar que es emborrachar al cíclope con el vino que habían llevado y cuando está durmiendo y está totalmente indefenso pues le clava una estaca en uno de los ojos pegándolo completamente y así consigue escapar con los tripulantes que le quedaban de los que habían ido allí a la cueva. Y como es un soberbio y un pretencioso, pues no se puede contener cuando ya está en el barco y empieza a chillar revelando su identidad, que Ulises de Ítaca es quien ha hecho esto una y otra vez. Y cada vez que lo hace, el cíclope pues hace temblar todo y pone en peligro a su tripulación. Y es precisamente debido a estos actos que Poseidón, que es el padre de Polifemo, a quien Polifemo le pide que castigue a Ulises, que impedirá que Ulises acabe llegando a Ítaca. Y como consecuencia de estos actos también perderá pues a sus barcos y a su tripulación. Por eso os digo que Ulises no es una persona muy deseable. Y aquí es donde empezarán todas sus desventuras hasta que llegue finalmente a Ítaca. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle a like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que las siguientes novelas van a ser Marte Azul de Kim Stanley Robinson, Cazadores de Dune de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, El Silmarillion de J.R.R. Tolkien y en el ámbito de los cómics, La Última Cacería de Craven y el primer volumen de Hellblazer guionizado por Garth Ennis. Nos vemos en el siguiente vídeo.